Buenos días para todos, bienvenidos a un nuevo Ateneo Bibliográfico. En esta oportunidad vamos a discutir sobre la cirugía de la laparoscópica versus la técnica convencional. Como coordinador lo vamos a tener al doctor Gastón Elmo y como presentadoras tenemos a la doctora Renata Gies, jefa de residentes del Hospital Italiano, y quien les habla la doctora Marina Tomaso, residente de tercero. Bueno, ahora pasamos al primer artículo complementario. El primer artículo complementario publicado por un hospital chino habla de la que es la laparoscopía versus la cirugía abierta en la técnica de LAD en neonatos y niños. A modo de introducción, sabemos que en los niños con malrotación intestinal el intestino medio no está adecuadamente fijado y entonces está sujeto a un mesenterio de una base angosta precaria, lo cual puede llevar a un espectro de alteraciones anatómicas que van de distintos cuadros clínicos, como un hallazgo asintomático, un paciente con reflujo, como veíamos en los casos clínicos, hasta un paciente que llega en contexto de shock asociado a un vuelvo intestino medio. Y tiene una incidencia de aproximadamente una en 6.000 nacidos vivos. Sabemos entonces que el procedimiento estándar siempre fue la cirugía de LAD con la técnica abierta, cumpliendo los 6 pasos, pero si bien desde 1995 ya está desarrollado lo que es el abordaje laparoscópico, hoy en día sigue siendo objeto de controversia por la alta tasa de conversión y sobre todo el riesgo de reoperación de estos pacientes. Hay un vacío de evidencia cuando uno intenta evaluar la laparoscopía versus la técnica convencional por pocos estudios que tengan números a gran escala. Este es un estudio retrospectivo que se publicó en un hospital de China, en el Xi'an Children's Hospital, que compara lo que es la eficacia y la seguridad de la cirugía de LAD en la técnica laparoscópica versus la técnica abierta. Lo que estudia son 143 casos totales, de los cuales solo a partir del emparejamiento que se usa para evitar el sesgo de selección quedan 62 pacientes por técnica convencional y 62 pacientes que quedan por técnica laparoscópica, que son los que va a comparar. Entonces, según los resultados, se vio que el tiempo operatorio más largo fue para la técnica laparoscópica, con un promedio de aproximadamente 110 minutos, versus 70 minutos la técnica convencional. En cuanto a la estadía hospitalaria, fue menor asociado a la técnica laparoscópica, de 12 días promedio versus 14 días promedio para lo que es la técnica convencional. Sí hubo una clara diferencia en lo que es la infección de heridas, porque se dio 0 casos en la cirugía laparoscópica y 6 casos por la que era la cirugía convencional con un P bastante significativo. Algunas cosas que aclara de la técnica quirúrgica laparoscópica hecha en este centro: lo que ya conocemos: paciente en posición supina con un trócar umbilical de 10 y dos trócares de 5, con neumoperitoneo, una presión de 6 milímetros de mercurio. Se realizaron todos los pasos de la cirugía previamente establecidos por LAD, y la apendicectomía sí en estos casos quedaba a criterio de los padres. En cuanto al tiempo de recuperación y las complicaciones, comparando ambas técnicas, los que se pueden ver en rojo son las que tienen un P significativo, que son el tiempo operatorio, la estancia hospitalaria y lo que sería la infección de heridas. En cuanto al sangrado, el primer tránsito de gases que presentaba el paciente luego de la cirugía, la alimentación completa según el paciente y la necesidad de recirugía, no hubo un P significativo. Sí, los casos de recirugías en lo que es la técnica abierta fueron todos por casos de suboclusión intestinal, y en los casos laparoscópicos fueron por casos de suboclusión intestinal, por una atresia desayunal mal diagnosticada y por un caso de NEC asociado a un paciente neonato. Como discusión podemos decir que la laparoscopía reduce de forma significativa lo que es la estadía hospitalaria y también lo que es la infección de las heridas, y además presenta un mejor resultado desde la parte estética. No hubo diferencia en tiempo de alimentar al paciente y la tolerancia que estos presentaban. Sí, por ahí hubo un posible sesgo por una mayor asociación a lo que fue vólvulo con una subjetividad de los criterios. La técnica de conversión fue de 8%, eh, 2 fueron digamos, por necesidad, por debido a un sangrado que no se podía controlar de forma laparoscópica,
y una fue más que nada por dificultad de la técnica asociada a falta de aprendizaje en lo que es la curva. Lo que sí plantea también este paper es que es importante explorar del ciego al yeyuno y liberar todo lo que es el epiplón mayor del colon transverso, que esto resultó clave para evitar las recidivas. A modo de conclusión, podemos decir que la cirugía de LAD es un abordaje que es seguro, incluso en neonatos y niños, que reduce la estancia hospitalaria y también el riesgo de infección de herida. Eh, sí está asociado a que prolongue el tiempo de cirugía versus la cirugía abierta, y eso debe tener que ver un poco con la curva de la cirugía laparoscópica en este caso, y es equivalente para todo el resto de las complicaciones que se habían mencionado previamente. También concluye que, como decía, es importante liberar el epiplón mayor del colon transverso. Esto permite darle mayor amplitud a lo que es el mesenterio. Se observó que en el paciente reoperado teníamos un epiplón mayor envolviendo a lo que era el duodeno. Dos pacientes presentaron recidiva de los pacientes operados de forma laparoscópica y se vio que era debido a una insuficiente liberación del epiplón mayor. Y además el artículo sugiere que en casos de reintervención, la misma se haga también por técnica laparoscópica. Bien, pasando ahora al artículo principal, también es un artículo realizado en un hospital de Beijing, China, publicado en 2021, que compara ambos abordajes para tratar la malrotación intestinal y es una revisión sistemática con un metaanálisis. Comienzan en la introducción los autores comentando un poco de lo que ya comentó Male. Sí, sabemos que la malrotación intestinal es una malformación congénita que tiene que ver con la fijación y la rotación del intestino medio, cuyo mayor miedo por parte del cirujano es el riesgo del vólvulo del intestino medio, que obviamente sabemos que apareja, digamos, muchas comorbilidades y obviamente mortalidad también. El procedimiento de LAD, de cirugía de LAD, fue siempre el tratamiento estándar desde 1936, cuando lo propuso William Ladd, que obviamente lo propuso de manera convencional por aquel entonces, con los pasos que ya conocemos y que mencionó Male también. Y el primer LAD laparoscópico fue reportado en 1995 en un neonato de 3 kilos, 3 kilos y medio. A partir de este entonces es que hay distintas series que empiezan a reportar los resultados con este abordaje laparoscópico, pero a pesar de haber décadas ya de experiencia, todavía no hay un consenso ni hay bibliografía con evidencia sólida sobre cuál abordaje es el mejor los pacientes. Entonces, a partir de esta pregunta es que los autores se plantean revisar bien la literatura, hacer una exposición de la mejor evidencia para poder lograr definir sobre cuál es el mejor abordaje. Y hacen, como les dije, una revisión sistemática y un metaanálisis a través de PRISM. En cuanto a materiales y métodos, entonces, hicieron una búsqueda en bases médicas como PubMed, Embase, Cochrane. Esto fue hasta enero de 2021. Se incluyeron todos aquellos estudios, ensayos clínicos aleatorizados y estudios retrospectivos que compararon ambos abordajes en neonatos, lactantes o niños. Y las variables que fueron evaluadas fueron el tiempo operatorio, el tiempo que tardaban hasta la alimentación plena, el tiempo de estadía hospitalaria, las tasas de conversión, de reoperación, las complicaciones posoperatorias totales, los cuadros de obstrucción adherencial posoperatorios y también el vólvulo posoperatorio. Entonces, inicialmente identificaron 175 estudios. De estos, tras eliminar duplicados, quedaron 133. Después terminaron excluyendo 116 por título o por el abstract y quedaron 17 que fueron revisados de completamente. Y por último, 14 fueron los que incluyeron el metaanálisis. Lo que sí, estos 14 fueron los 14 estudios retrospectivos que van a ver más adelante, que es una de las grandes limitaciones del estudio. Entonces, en total de estos 14 estudios se pudieron juntar 1.866 pacientes, es un número bastante elevado, con 444 en el grupo laparoscópico y 1.422 en el grupo abierto. Como les dije, fueron publicados entre el 2000 y 2020 y las edades de los pacientes variaban entre 13 días y 52 meses, con un seguimiento también muy variable, desde estudios que tenían solo seguimiento de un año hasta estudios que habían seguido hasta los 10 años posoperatorios, y la mayoría de los pacientes eran masculinos, entre un 44 y un 80% según el estudio revisado. Comenzando con los resultados, en cuanto a tres variables continuas, que son el tiempo operatorio, la estadía hospitalaria y el tiempo de alimentación plena,
Se vio que la laparoscopía tenía claras ventajas, como pueden ver, en cuanto al tiempo operatorio fue de menos de, o sea, más rápido, 14 minutos menos que la cirugía convencional, con una P altamente significativa. En cuanto a la estadía hospitalaria, se vio que era casi 5 días menor en este abordaje, también con una P significativa. Y por último, en cuanto al tiempo de alimentación plena, también se tardó mucho menos, 3 días menos en contraposición a la otra técnica, con una P nuevamente altamente significativa. En cuanto a las complicaciones posoperatorias, en cuanto a las totales, también se vio que con un odds ratio de 0,35 se veía favorecida la laparoscopía, es decir, tenía 65% menos de chance de presentar complicaciones esta técnica. Similar pasó con la obstrucción adherencial, ven un odds ratio de 0,37, esto también favorecía la laparoscopía, un poco los autores plantean que puede tener que ver con el menor trauma que trae aparejada la laparoscopía. Pero sí se vio que en cuanto a la incidencia del vólvulo posoperatorio teníamos un odds ratio casi cercano a 3. Entonces esto nos aumentaba bastante las chances de que suceda en la laparoscopía, y de nuevo puede tener que ver porque justamente la mayor cantidad de adherencias que se producen en una cirugía de tipo abierta, de alguna manera una hipótesis que se planteaban era que esto fije, las mismas adherencias fijen el intestino de la manera que nosotros lo dejamos, que no sucede tanto en la laparoscopía. Y en cuanto a la tasa de reoperación, no hubo diferencia significativa entre ambos abordajes. En cuanto a la tasa de conversión, se vio una tasa de conversión global del 21%, solo reportado en 11 estudios, es decir, digamos, de cirugía laparoscópica que se convirtieron a cirugías abiertas, y hay distintos factores que obviamente se ven asociados a este dato. En primer lugar, la curva de aprendizaje del cirujano, que sabemos que obviamente es muy importante y es más lenta en la laparoscopía. Segundo lugar, esto se vio bastante más en lo que son los neonatos, incluso hasta un 50% en algunos estudios, y esto puede tener que ver que obviamente que la laparoscopía es un poco más compleja en un paciente neonato. También en cuanto a los pacientes con vólvulo o necrosis intestinal, probablemente acá haya un sesgo de selección de pacientes, porque seguramente los pacientes que tenían peor estado general y se sospechaba que ya haya necrosis intestinal o un vólvulo, eran aquellos pacientes que eran elegidos ya directamente de entrada para una cirugía abierta, o si era algo que se corroboraba intraoperatoriamente con la laparoscopía, se decidía convertir. Y sí se vio obviamente que con experiencia acumulada la tasa tendía a disminuir en cuanto a la conversión. Pasando un poco a la discusión, entonces repasamos, como sabemos la laparoscopía fue 14 minutos más rápida, pero solo 2 estudios reportaron este dato, entonces hay que tomar este dato con cautela. Las complicaciones totales vimos que eran menores en la laparoscopía, al igual que la obstrucción adherencial, pero sí se vio bastante más chance de que suceda un vólvulo posoperatorio en la laparoscopía. Y en las limitaciones, acá los autores hacen bastante hincapié y de alguna manera son bastante honestos. En primer lugar, una gran limitación, como les dije al principio, es que todos los estudios eran retrospectivos, no había ningún ensayo clínico aleatorizado. Como les dije, la alta tasa de conversión del 21% puede tener que ver con el hecho de que de entrada los grupos laparoscópicos y abiertos eran bastante diferentes en cuanto a las características de la población. Había mucha heterogeneidad en definición de complicaciones entre los distintos centros de los estudios. Solo 2 estudios reportaron el tiempo operatorio y solo 2 reportaron el tiempo de estadía hospitalaria. El seguimiento de los pacientes fue muy variable, sí, variaba entre 1 y 10 años, y tal vez hay muchos pacientes que tuvieron un vólvulo tardío que no fueron detectados. Y por último, distintos factores que pueden haber confundido de alguna manera los resultados, como son la edad de los pacientes, el año en que se realizó la cirugía, la indicación clínica y el estado clínico del paciente a la hora de operarse y la experiencia del equipo. Entonces, como conclusiones, sin dudas, todas estas ventajas las podemos ver en la laparoscopía, pero no hay que dejar de tener en cuenta el mayor riesgo de vólvulo posoperatorio que observaron los autores, y que la tasa de reoperación no tenía, digamos, diferencia significativa entre los dos abordajes, pero de todas maneras, saber que todavía se necesitan ensayos clínicos que sean prospectivos para tener un seguimiento adecuado y confirmar estos resultados y poder superar todas las limitaciones que vieron los autores en este estudio. Bien, dejamos a comentarios al doctor Elmo. Bueno, buen día a todos. Gracias, chicas. Excelente presentación. Es un caso, o sea, la malrotación intestinal es una patología eh, habitual
dentro de la cirugía pediátrica y creo que es una patología índice, ya que la manejamos específicamente nosotros y no así los cirujanos de adultos, entonces es muy nuestra. Más allá de lo que siempre se habla, de que si puede ser mejor un método u otro, la idea de presentar estos dos casos fue eh, primero mostrar dos complicaciones no usuales para una malrotación intestinal, que fueron las dos complicaciones fueron resueltas de maneras diferentes y para eso, bueno, eh, creo que la persona que más sabe, sin duda, en nuestro país de malrotación intestinal es el doctor Puigdeval, que es nuestro primer invitado, y que le queríamos, yo, básicamente la pregunta para Doc es su opinión primero de la primera complicación, que es una una perforación de la vesícula, no en el sitio donde se había dado el punto que se había dado, sino que fue en un punto distinto de la vesícula, capaz que por el manoseo de la vesícula cuando se traccionó, y bueno, pero me gustaría su comentario, y en comentario también de la segunda cirugía, de ese sangrado tan profuso, si a qué se lo puede atribuir, y bueno, ¿no? Que también ese paciente tuvo que ser intubado en el postoperatorio de una malrotación, algo nada frecuente. Y bueno, las consideraciones, Doc. Así que lo escuchamos atentamente y queremos aprender. ¿Vale? Ya estoy, ya estoy. Hola, buen día a todos. Este, no, creo que estos trabajos van a seguir por tiempo largo porque, digamos, es lamentable que no se hable de la clínica quirúrgica del mal rotado. Yo tengo dichos que me han enseñado por muchos años que cuando un paciente tiene un cuadro abdominal discutido, gastrointestinal dudoso, y crece con eso, y que con cuadro de un reflujo más patológico gastroesofágico, hay que empezar la rotación. Y lamentablemente pensamos más cómo lo abordamos, qué menos tiempo quirúrgico, todos sin ningún ton ni son, porque hay cosas mucho más importantes. Por ejemplo, le mandé, a propósito de esto, me tomé el trabajo ayer de leer el capítulo de LAD cuando publica esto, y hace un comentario tremendamente interesante, que y va en relación al alto índice de conversión. Muchos de los malrotados están volvulados y no lo muestran clínicamente y no lo ven en la cirugía tampoco. Entonces, cuando hacen un abordaje quirúrgico con una incisión transversa supraumbilical derecha, sacan, cuando no ven colon, tienen que saber y estar convencidos que el chico está volvulado, aunque no tenga clínica de volvulus. Este, es un punto que ya dice LAT en 1936, dice eso. Y nadie sabe eso. Si no ven el colon en una evisceración en un paciente con cuadro oclusivo, tienen que pensar en marrotado. Y como eso hay un montón de cosas más. Un reflujo esofágico muy patológico, también hay que pensar en marrotación. Bueno, eso es, el trabajo, me hubiese gustado más un trabajo sobre clínica quirúrgica amarrotado, que cuál es el mejor método de abordaje. No me cambia nada. Unos minutos más, minutos menos. No cambia nada. Ahora, un 21% de conversión. La mayor parte de estos chicos se operan en el periodo neonatal hoy en día. Se opera en el periodo neonatal. Yo les puedo mostrar la serie mía. Prácticamente son chicos, chicos, todos chicos. Ahora, 21% implica que no hubo un diagnóstico previo. Pues muchos chicos tuvieron desvolvulados que no pudieron desvolvularse. ¿O cuál fue la razón para eso? Es mucho para conversión. Y para poner a un neonato al estrés de una videolaparoscopía, aunque no haya estrés, aunque sea menos tiempo, cuando realmente tiene un problema que no hemos resuelto. Le mandé ayer la serie inicial de Gross, en el libro de Gross, en 1951. Publica 150 marrotados operados en ese momento, el Trade Center de Boston.
una sola institución. Y hay que leer el trabajo ese, verlo, la cifra que existe. Y tiene 85% de curación, seguida a largo tiempo. Piensen que es la década del 50 o de la década del 40, donde recién se hablaba de la penicilina, y sin embargo son todos pacientes que han pasado eso y han tenido sobrevida. Y yo dudo que hoy en día haya cambiado mucho eso. Hay muchas complicaciones que vemos en los marrotados operados. La pregunta es, ¿por qué sangra un marrotado operado? Bueno, eh, causa puede ser múltiple, pero si vos tenés un paciente que te sospechás marrotación y sangra, pensás que está valvulado. Yo no sé si este paciente que muestra así no tuvo un vólvulo secuelar de la cirugía original que provocó una congestión venosa importante y el sangrado durante un tiempo hasta que se estabilizó. Y que todavía sigue adherido y volvulado y que dio lugar a ese entrerraje que tanto tiempo tuvo. Entrerraje de causa aparente. Es raro. Pero yo pensaría haber determinado si no estaba volvulado nuevamente. Pero creo que hay gestos para los cirujanos que quieren hacerlo convencional esto. La incisión tiene que ser amplia, transversa, deja muy poca cicatriz. Estéticamente, yo le puedo mostrar pacientes que fueron operados de neonatos y que ustedes ni ven la incisión quirúrgica. Así que es bastante ridícula la estética en esto. Cuando ustedes abordan a un paciente este y no ven colon, tienen que sacarlo todo de afuera y buscar la raíz del mesenterio. Ahí van a ver el vólvulo. Y la mayor parte de los vólvulos no son isquémicos, son congestivos. Y bueno, y obligan tienen que ir con un plan quirúrgico adecuado para resolver el problema. Y lamentablemente, si usted me pregunta en los últimos 20 años, es muy tardío el tiempo entre el diagnóstico de malrotación al momento que se opera la malrotación. Ninguno de estos pacientes tienen un diagnóstico temprano de malrotado. Tomen su serie, el paciente lo van a ver. Es muy grande el tiempo que transcurre entre el momento que el paciente tiene una malrotación al momento que se sospecha y se vuelve la malrotación. Esa patología es fascinante y como bien dijo Gastón, es una patología directamente del cirujano. Hay una anécdota muy divertida con Fernando Bonadeo sobre un malrotado, un paciente muy conocido, adulto, que me significó a mí estar hoy en día, haber sido jefe del Austral también, el diagnóstico de ese enfermo. Fue ignorado por todos los cirujanos adultos que la habían visto a esa chica. Bueno, más no puedo decir. Gracias. Y una pregunta técnica. ¿Qué piensas de algunos abogan la aplicatura cuando se hace la separación del colon a la izquierda y el delgado a la derecha, hacerle unos puntos del intestino a la pared para evitar No, la recidiva? no, nada. Nada, Cuando eso estuve bien no. operado no recidiva. Ok. Hay que entender la fisiopatología. Eh, no es solamente necesario, digamos, lo que ocurre con esto, que todo el mesenterio medio, toda la arteria mesenterica superior, su pedículo es muy bajo. La base del abanico va desde la válvula cecal, que está fija en un punto determinado, o el colon ascendente, que está fijo, o el ángulo hepático del colon, que está fijo. Se acerca mucho al traje que no rotó tampoco. Entonces todo el segmento ese, en lugar de ser una amplia implantación, se hace muy chiquitita y eso permite el volver. Si vos no liberás bien el seco ascendente, liberarlo bien y llevar todo el colon a la izquierda, lo dejás junto, se va a volver siempre, pues no resolvés el problema de base. Hay unos dibujitos muy lindos que el Atlas hacía con un estilete y una soga para mostrar el bolo. Y eso es el ABC. Si ustedes no resuelven esto, una cosa importante, yo siempre pregunto a los cirujanos, ¿cómo se volvula? ¿En qué sentido se volvula? ¿Y por qué se volvula? Siempre se me dice por qué. Se volvula porque tiene actividad peristáltica. Y se volvula siempre en sentido, la cosa rara, la canilla se cierra en un solo determinado.
se cierra como se cierra una canilla y se devolvura como... Y esto es una vez, no pueden estar dudando de la Claro. cirugía. La canilla, Perfecto. Sí, sí. cómo se Perfecto. cierra, cómo se abre. ¿Cómo Y se...? no pueden errarle nunca. Mm. No Exacto. sé. Ahora, esa cifra la muestra 85% de curación. Curación, tío, se queda largo tiempo. En 150 enfermos del Children's Center de Boston. Y bueno, y esto es así. Está escrito así hace 80 años. Ahora, la pregunta, y tenés miedo de esto, y me parece bien la elección del tema, es que olvidarte cuál es la mejor técnica quirúrgica. Me interesa nada. Sí, Acá no sí, sí, interesa. estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Fue un poco presentarlo por las complicaciones raras que tuvo este paciente. No, Eh, y eh, además, saber sí, que la patología existe y mm, que hay que pensarla. hay Y que si no la pensar. pones sobre la mesa, no, y hay que insistir al neonatólogo sobre esto. Que el neonatólogo sepa que cuando el paciente tiene problemas y no sabe la causa, hay que buscar la causa. Sí, sí, Vale, y porque todos los sí. residentes también que lo piensen y que piensen esto cuando tienen, como dijo usted, o mucho reflujo o Sí. cuadros de suboclusión o no ganancia de peso, que un estudio de la seriada para descartar un mal rotado creo que está dentro del algoritmo básico del estudio de estos pacientes. Fíjate vos, es interesante. Buscamos distintos métodos para hacer diagnóstico. Es verdad. Si me preguntas a mí, yo no sé cuál es el mejor método de contraste para hacer el diagnóstico de un mal rotado. Este, un tránsito es bueno, pero no ver dónde está el ciego en un tránsito, pues es bastante complicado verlo bien. Pero es interesante verlo uno y ver el tirabuzón, se ve el tirabuzón a veces, ver cómo se va al otro lado de la columna. Exacto. Que no pasa el marco Eh, ordenal, eso es fundamental. Exacto. Mm. No se ve la célula. Pero ojo, que a veces al hacerse el televisor de atrás adelante, eso hace que parece que el arco en C está y no es un tries que está a la izquierda, está Perfecto. a la derecha. ¿Y por qué motivo? La tridimensión engaña. Hay muchas cosas. Pero estos estudios tienen que ser hechos por el que conoce el problema. Un radiólogo pediatra tiene que ver muchos pacientes de esto para poder tener un ojo armado para esto. No sé, no sé. Bueno, Doc, ahora quiero también, uno de los invitados nuestros, en este caso también, eh, es un amigo de la casa, que es el jefe de cirugía pediátrica del Casa Cuna, que es el doctor Maximiliano Marisic, que tiene mucha experiencia también, sobre todo en tratamientos de neonatos, y bueno, es un entusiasta de la cirugía mínimamente invasiva, y bueno, todos lo conocemos, así que gracias Maxi por conectarte. Quería saber un poco también tu opinión, ¿no? Sobre todo de la malrotación y uso de la cirugía mínimamente invasiva. ¿Qué pensás que pudo haber pasado en la complicación esta infrecuente de una lesión biliar o de la vesícula? Este, si la has visto, bueno, un poco tu opinión. Y también sé que, bueno, sabemos todos que haces mucho el tema de simulación y si esto se puede ser simulado y se puede también ser entrenado por los residentes para la cirugía. Así que Maxi, gracias por conectarte, bienvenido y bueno, te escuchamos. Gracias, Gastón. Gracias por la invitación y felicitaciones por la presentación. Bueno, hay muchas consideraciones. Cuando estaban haciendo la presentación hay muchos puntos o muchos tópicos que son muy interesantes para la cirugía mínimamente invasiva. Primero, es una cirugía altamente demandante que requiere mucho nivel de entrenamiento y más en neonatos. ¿Por qué? Porque el espacio es muy reducido. Entonces ahí el punto principal es la coordinación bimanual y el trabajo en un espacio muy pequeño. Entonces, esta es una cirugía que no demanda sutura, pero sí que demanda el trabajo de coordinación bimanual y entender la anatomía en un espacio muy reducido, donde las tasas de conversiones en general están asociadas a no poder avanzar por fallos primarios, porque se salen los trócares, porque no puedo lograr una adecuada visión,
de la raíz del mesenterio, como decía, o no puedo lograr alguno de los hitos del procedimiento. Y en general eso es lo que pasa, o hay una complicación, tipo sangrado, o alguna una situación no deseada dentro del procedimiento. Por ejemplo, adherencias enteromesentéricas, un Meckel asociado que hace que yo no pueda entender la anatomía normalmente. En general, en el inicio de la curva de entrenamiento pasa eso, que uno tiene que convertir por esas situaciones que van surgiendo. Entonces, la cirugía de LAD tiene, como vos lo mostraste muy bien en el video, la secuencia del procedimiento de LAD laparoscópico es diferente en la vía abierta que en la vía laparoscópica. En la vía abierta, uno primero devolvula, exterioriza el intestino, ya los conocemos muy bien. Ahora, en la vía laparoscópica, como vos bien lo mostraste en el video, es liberar las bandas de LAD, verticalizar el duodeno y después devanar el duodeno, el intestino delgado, desde el duodeno hacia el colon e ir liberando la brecha mesentérica o las bandas o las adherencias del mesenterio simultáneamente para poder ir llegando al colon y dejar todo el intestino de la pantalla, viendo en la pantalla, el colon a la derecha y el intestino delgado a la izquierda. ¿Sí? Eso es el procedimiento tal cual. Después la apendicectomía, por supuesto, pero uno de los problemas más importantes es no poder lograr abrir la brecha mesentérica. Ese creo que es el problema principal que yo he tenido en la curva de entrenamiento. Uno lo hace tímidamente o tiene miedo de hacer una lesión vascular o no tiene el dispositivo adecuado para hacerlo o lo que sea, y a veces ese es uno de los problemas principales para poder avanzar y por el cual las tasas de revólvulo son más altas. Ahí Renata comentaba que las tasas de vólvulos de vólvulos son mayores, probablemente porque no hay tanto proceso adherencial. Eso podría ser una causa, pero yo creo que principalmente la causa es porque uno no abre la brecha mesentérica adecuadamente. Cuando uno lo tiene abierto, se ve perfecto y puede abrir la brecha mesentérica mucho mejor. Por vía laparoscópica hay un formato para hacerlo, pero es mucho más demandante. Y eso es una cosa muy importante a tener en cuenta. Después lo de la vesícula que comentaste, yo creo que es una eventualidad. Yo particularmente trato de no es necesario pexear la vesícula, con pexear solamente el ligamento redondo creo que es suficiente porque eso es lo necesario como para poder liberar bien las bandas de LAD. Eventualmente se puede poner una pinza accesoria para levantar el hígado, aunque la tracción vesicular existe y si uno la hace no hay ningún inconveniente. Pero manipular la vesícula en un neonato a veces no es gratuito y genera alguna complicación. Particularmente si yo tengo alguna lesión vesicular, por la que sea, en general le pongo puntos de sutura. No pongo Rueder, trato de ponerle un punto, un nudo con Bacryl o con cualquier cosa como para evitar que fugue, pero eso evidentemente no fue el problema en este paciente. Después, sí hay una curva, la curva de entrenamiento copia existe, no es de que uno la termina de entender tal como dijo el BEU mucho tiempo después que la está haciendo a veces. Uno la empieza a hacer en la residencia y después empezás a entender cómo es la rotación, cómo hay que verticalizar el duodeno, cuál es lo que hay que hacer con el intestino, cuál es la secuencia adecuada para no perderse. Porque si uno hace un poquito por un lado, un poquito por el otro, terminás perdiéndote. Entonces, la curva de entrenamiento principal va en la coordinación bimanual y tiene que ser precisa, y el trabajo en espacio reducido. Y eso nosotros lo trabajamos desde el inicio de la curva de entrenamiento, así que eso lo estamos trabajando incluso ahora en el laboratorio. Así que eso creo que es la parte principal. Y después entender el trabajo en espacio reducido. Precisión y coordinación. Yo no creo que no hay mucho más para este tipo de patología. Con esas dos cosas uno puede avanzar. Después el entendimiento de lo que es la cirugía mínimamente invasiva en el recién nacido, que ahí sí vienen todas las otras fallas primarias que tienen que ver con el desplazamiento de los trócares, imposibilidad de tener una adecuada cavidad, y ahí un montón de trucos. Uno de los trucos principales para el neonato es la fijación adecuada del trócar umbilical para poder hacer una discreta tracción del ombligo y con eso ganar 1 centímetro más que permite tener una visión más adecuada. Es fundamental utilizar una óptica gran angular.
para este tipo de cirugía, que parece una cosa como inadvertida, pero cuando hablamos de cirugía de alto rendimiento tenemos que tener en cuenta este tipo de detalles. Y eso es otra de las situaciones que hace que uno no pueda avanzar en este tipo de procedimientos o que tenga una tasa de conversión, porque no ve adecuadamente. Creo que esas son las consideraciones más gruesas de esto y vuelvo a felicitarlos porque la presentación estuvo impecable. Maxi, y para saber un poquito lo que se está haciendo, ¿no? En tu servicio, ¿es el Mm. primer abordaje es el laparoscópico o es el convencional y solamente casos seleccionados laparoscópicos? No, es al revés. La vía de elección es la laparoscópica, excepto que pensemos que tiene una complicación el paciente, que está volvulado y que tiene una necrosis por el vólvulo. Eso sí, nosotros un paciente comprometido clínicamente, no dudamos en hacerlo por vía abierta. Ahora, un paciente que está bien clínicamente, la vía de elección es la laparoscópica siempre. Y en caso de sospecha, el estudio de ustedes de elección es el colon por enema para ver dónde está el ciego o la seriada. ¿Qué es lo que Hacemos, hacen? hacemos el tránsito intestinal primero y el colon por enema, pero lo hacemos los dos estudios simultáneamente. Bien. Pero el Doc tránsito Guidoval, intestinal. ¿usted cuál es lo que haría de elección, ¿no? Si le presentan un pacientito que, bueno, está con lo que decíamos, hoy, síntoma de reflujo, no ganancia de peso, dolor abdominal, llanto, quejoso, ¿cuál es el estudio de elección, lo que pediría primero como para estar seguros de que estamos enfrente de un manrotado? ¿A quién le preguntaste? A usted, Doc, usted. Ah, no, lo que yo quiero decir es esto. Durante mucho tiempo insistí yo que tenía que ser el colon por enema, pero hecho por uno. Porque yo siempre, ¿te acuerdas bueno, cuando yo era chico, cuando ustedes había un pituito que soplabas y se soplabas y salía como un tubo y después se Mm, enroscaba de nuevo? ¿Te sí. acuerdas ese juguito que había? Bueno, el colon por enema pasa lo mismo en el mar rotado. Si ustedes hacen colon por enema en el mar rotado, siguiendo radioscópicamente, van a ver que despliegan el seco ascendente, lo despliegan y van a encontrar el ciego en el fósil acá derecha cuando la adherencia está en el ángulo hepático del colon. Y cuando dejan de hacer presión, eso se enrosca y ahí queda el ciego subhepático que ustedes buscaban determinar. Entonces el estudio tiene que ser hecho por uno y seguido por uno. Y no verlo bajo presión, sino evacuarlo para que ver dónde se queda. Y ese es el diagnóstico de un ciego subhepático, mal adherido y con adherencia proximal a la adherencia del acedo adenal, con lo cual acorta lo que ustedes llaman ventana mesentérica. No, la base de implantación del mesenterio. La base de implantación del mesenterio tiene que ser bien desde fósil que izquierda, derecha, a hipocondrio izquierdo. Eso es lo que evita el volvulus y que persiste el volvulus cuando esto se queda muy amplio. Pero después, hoy en día, con radiólogos más avesados en, en la cirugía, en los problemas quirúrgicos pediátricos, ya podés confiar un poco más en ellos y discutir con ellos en esto. Y ver el tránsito. Por el tránsito ver cuando pasa el contraste y se ve muy bien el tirabuzón y cambiar la posición del enfermo para que no sea solamente un biplano, sino que sea tridimensional. Y ahí ustedes hacen el diagnóstico con un tránsito bien hecho. Pero falta Doc, mucho para hacer ¿y esto el de esto. contraste es hidrosoluble o vario? ¿Qué prefiere? Yo uso siempre varios todo lo que puedo. Yo creo que el bario ocluye cuando hay una oclusión previa, si no, no ocluye. Bario bien Maxi, diluido ustedes. es mucho más barato, es mucho mejor imagen, pero yo sí, exijo que uno esté bien haciendo el estudio. Uno tiene que hacer el estudio. Es la Perfecto. única forma que Maxi. tenga valor el ¿Usted, estudio. ustedes lo hacen ustedes o lo hacen el radiólogo? ¿Y No, qué? nosotros, yo no puedo coincidir más con el tema de que tenemos que hacerlo nosotros, el estudio, o por lo menos estar presentes en el momento de hacer el estudio para ver cómo estamos para la presión, cómo estamos haciendo el estudio, es fundamental. Para mí eso es clave para el diagnóstico. Después usamos material hidrosoluble, isosmolar no iónico, ya lo usamos para todas las patologías, inclusive para el diagnóstico de Hirschsprung. Así que eso ya está estandarizado en nuestro servicio y en nuestro hospital hacerlo de esa manera. Pero es verdad, nosotros yo me formé, el BU se formó
en el Hospital Elizalde, y venimos de la escuela esa de hacer primero el colon por enema. Yo también inicio a veces uso el colon por enema. Pero la verdad es que si yo ya veo una obstrucción duodenal con un estómago muy grande, sospecho que la obstrucción es alta, no tiene sentido. Y primero lo que hago es el tránsito intestinal y simultáneamente a veces le pongo contraste, o sea, en el mismo momento, en el mismo acto, evacúo el estómago y le pongo contraste. Pero si yo ya veo que tiene un pasaje, una obstrucción y pasaje distal, yo ya sospecho la malrotación, ya a veces el colon por enema lo omito o lo vuelvo a repetir eventualmente en el momento de la cirugía. Pero trata de no hacerlo en el momento quirúrgico porque eso a veces me distiende bastante el intestino y si lo hago, lo evacúo bastante bien. Maxi, Trato de evacuarlo bien. de la cirugía laparoscópica y vimos que probablemente haya sido el manoseo de la vesícula lo que complicó la cirugía, pero en el tema de la cirugía que se resolvió convencional, el sangrado, ¿has visto este sangrado masivo Sí. que bajó tanto de hematocrito? A qué se pudo haber debido? ¿Se te ocurre algo con eso? Sí, nosotros hemos tenido un par de pacientes así que después del procedimiento han tenido sangrados de ese tipo y se lo atribuimos todas las veces a el vólvulo y la congestión de la vascular y de la mucosa, que generó ante la devolvulación algún tipo de sangrado o esfacelamiento, o sea, de la mucosa irritada, y eso generó el sangrado. Porque fueron episodios que fueron una deposición como si fuese una hematoquesia enorme, sangre roja rutilante, pero como mucosa, y después el paciente se recuperó. No fueron sangrados que permanecieron posteriormente. A eso se lo atribuimos en los casos que tuvimos. Mira qué bien. Este fue así. ¿Tampoco lo operaste o lo reoperaste? No, no, no los reoperamos a esos pacientes, Mira, fueron solamente con sostén clínico. bueno, un valiente también. Doc, ¿usted qué hubiera hecho? ¿Lo hubiera reoperado con ese sangrado masivo? ¿El paciente se opera a No, la no, no. tarde, a la noche Con, aparece esa caída de hematocrito, todo, o lo hubiese bancado? Está muteado, Doc. Está muteado. Lo primero que quiero ver es la placa simple del paciente. Esto te orienta mucho a si realmente se ¿Tenés la placa ahí, Male? Para desvolvió o no. a Ahora ver las si, muestro. a ver si se la podemos mostrar, Doc. Está bien. Porque a mí me parece que esto es lo importante de este Ateneo, ¿no? Yo, Más allá yo, de la yo, yo, técnica y yo todo, pienso que este a mí paciente, lo que de sí, las sí, dos cosas, yo creo que cuando hicimos la laparoscópica, que nos fuimos muy contentos de la cirugía, porque la verdad que no habíamos tenido ningún problema, y el paciente se interna en la noche con un cuadro de dolor abdominal, dijimos hay que operarlo porque puede estar esta devolviendo. que, Esta es la placa de... ¿Cuánto es mal? Explicame un Esta poquito. placa es de la noche De la posoperatoria noche del del paciente sangrado. exactamente. El sangrado fue y la descompensación a la 1 de la mañana y estas son las placas posteriores. del día de la cirugía, Del mismo día, sí, la noche de la cirugía. Terminamos a las 5 o 6 de la tarde y a las 2 de la mañana pasó esto. los pulmones no tienen nada, tiene una atelectasia del lóbulo superior derecho. Y eso fue en contexto de la intubación, me parece. Y Sí, bueno, incluso el tubo así que no, está bastante metido ahí, se ve. no todo fue fácil. Ujú. Este, Difícil, ¿no, Doc? no, esta placa, yo creo que hay que manejarlo médicamente así. Ahora, yo vi una placa pasada ahí que tenía muy poco aire. Y si tengo muy poco aire, yo creo que tengo. Ahora, yo este paciente que hizo este cuadro, a mí me queda una duda de cuál va a ser la evolución. Tal vez indirectamente la solucionaron, pues la pegotearon y no se volvula más, o está parcialmente volvulado. El tiempo dirá, Mm, pero, ok. pero Sí, creo que fue para todos una decisión difícil también si reoperarlo a la madrugada cuando tuvo este cuadro, bancarlo. Se no, decidió bancarlo porque el chico clínicamente estaba relativamente bien a pesar del sangrado y exacto. bueno, terminó el paciente andando bien. Pero Sí, lo que decía, en los dos casos, y que por eso un poquito fue este Ateneo, porque bueno, fueron dos casos inusuales, tanto el abordaje laparoscópico nos encontramos con una complicación, el paciente a los 3 4 días
el paciente ya estaba de alta, vuelve a la casa con un cuadro de distensión abdominal, dolor, y la verdad que uno no se puede sacar de la cabeza que no se haya de revuelta volvular. Entonces, en ese momento se decidió directamente no hacer la laparoscópica, sino convertirlo con bastante angustia y bueno, encontramos que lo que tenía era una perforación de la vesícula y no en el sitio donde había sido el punto, así que cosa que nos pareció raro y sorprendente y bueno, pero por un lado nos dejó tranquilo de que habíamos hecho las cosas bien en la primera cirugía. Y la segunda cirugía se abordó diferente, con una vía convencional. Y bueno, y aparece este sangrado con un descenso brusco del hematocrito, necesidad de intubarlo, el paciente en mal estado general en la misma noche de la cirugía, y uno también se plantea, ¿no se habrá vuelto a volvular y tiene una necrosis intestinal? Una cirugía que había salido impecable en la cirugía convencional. Y bueno, y se decidió esperar, una decisión difícil y terminó andando bien. Entonces, bueno, nada, era un poco para mostrar dos Hola, buen diferentes que día. tienen. Sí, Maxi. Perdón, perdón. Antes de que termines, Sí, que creo que es muy importante lo que vienen diciendo y quiero recalcar eso también, que ante una complicación es muy importante la evaluación clínica del paciente, ¿no? Porque obviamente la decisión de esperar a este segundo paciente fue muy difícil, pero creo que las decisiones que se tomaron fueron en base a la clínica que tenía el paciente. La intubación, obviamente había habido una caída del hematocrito con un paciente que estaba taquicárdico, irritable, pero no era un paciente que estaba, por ejemplo, en shock. No estaba hipotenso, no habían reactantes que se habían elevado y el abdomen, en ese contexto difícil, era un abdomen relativamente blando. El láctico, que es un marcador de isquemia intestinal que seguimos, lo había lavado después del impacto inicial de la hemorragia digestiva, con lo cual no habían, digamos, ni clínica ni laboratorios de alto riesgo de isquemia intestinal. Obviamente un paciente chiquito, difícil, y la intubación en ese contexto es difícil de entender, pero se hizo de forma electiva para detener un poco la cascada inflamatoria que esa hemorragia había producido. Entonces, creo que es muy difícil es desafiante la toma de decisiones en un contexto así, con lo cual la evaluación clínica es fundamental. Si este paciente hubiera estado hipotenso o el láctico hubiera estado elevado o con una tendencia al alza, obviamente la historia hubiera sido distinta y la cirugía se hubiera realizado de forma urgente. Pero bueno, creo que esa parte de evaluación clínica es importante. sí, sí, totalmente de acuerdo, Mauri. Igual es una situación difícil. Y bueno, y hay que estar ahí al lado del paciente y un poco cortando clavos por este episodio. Maxi, ¿vos querías decir algo más? Sí, no, agregar a lo que dijo Mauricio, yo coincido que la evaluación clínica tiene que ser bien precisa con todos los involucrados en el caso, porque lo que está en juego con un paciente que pueda llegar a tener un revólvulo es mucho, entonces hay que ser muy preciso en los datos clínicos objetivos que nos lleven a sospechar un volúbulo intestinal, un revólvulo o una necrosis intestinal secundaria. Por eso no es una decisión que se tiene que tomar de a uno, es una decisión que tienen que participar varios miembros del equipo que estén involucrados en el caso y eso da mejores resultados. Sí, bueno, yo ya estamos medio pasaditos. Yo otra vez agradecerles. Creo que este Ateneo, a mí por lo menos personalmente, me sirvió un montón. La idea no era discutir dos técnicas quirúrgicas diferentes, sino plantear dos complicaciones raras en dos pacientes de una patología habitual en cirugía pediátrica y como dijimos, una cirugía propia de los cirujanos pediátricos nuestra. eh,
y las maneras de por qué se habían producido o cuáles eran las causas, cómo se fueron solucionando, cómo se pueden solucionar. Creo que aprendimos un montón, así que bueno, agradezco obviamente a Puyeval, que referente nuestro, mentor y que bueno, para nosotros es como la guía a seguir y bueno, vos Maxi también por haberte conectado, te queremos mucho y la verdad que nos aportás mucho al servicio. Así que bueno, gracias chicas otra vez, brillantes las presentaciones, lindos los casos bibliográficos, así que buen fin de semana para todos, a pasarla bien y nos vemos en el próximo Ateneo. Gracias a Chao. todos. Gracias. Gracias, saludos, Gracias a que tengan todos. buen día. Chao, Gracias. Maxi. Chau, Chao, Buen chao. chau. día, Chao, chao. chao. Chao, chao. Chao.